En este vídeo lo que voy a enseñarte es cómo calcular tus necesidades calóricas para que sepas hacerte también tu menú saludable en función de si tu objetivo es la pérdida de grasa o la ganancia muscular, pero para que tengas claro cómo debes de hacerlo. Entonces, el primer concepto con el que vamos a trabajar es sobre tu gasto calórico total, que como ves en la pantalla se representa por diferentes secciones. La primera sección es el metabolismo basal, esto es lo que gastas al día simplemente por vivir, por respirar, lo que tus funciones vitales consumen por tu peso, por tu altura, por tu edad. Y esto va a ser prácticamente el 50-52% de tu gasto calórico. Luego va a haber un pequeño gasto calórico inducido por la propia comida que comes, que necesitas procesarla, aunque va a ser bastante despreciable. Y donde está realmente el otro 50% prácticamente es en el NEAT y en la actividad física que hagas por el deporte. Como ves en la gráfica, es mucho más importante el NEAT. ¿El NEAT qué es? Es la actividad que no proviene por el deporte, sino la actividad que haces durante tu día a día. Si subes, si andas unas escaleras, si subes por el ascensor, si vas andando al trabajo en bicicleta o en coche. Es decir, cómo te vas moviendo durante el día. Por eso lo que te recomiendo y muy importante es que intentes poner el foco en el NEAT y que intentes sobre todo moverte más. Como se recomienda, pues unos 10.000 pasos al día puede estar muy bien, es un gran aporte, pero yo no me quedaré ahí. Yo lo que te diría es que analices un poco tu día a día y si ya estás llegando a esos 10.000 pasos, a ver qué más puedes hacer, ¿no? Porque igual si vives en un quinto, puedes empezar a subir por las escaleras en lugar por el ascensor o puedes hacer diferentes acciones para aumentar tu NEAT. Si trabajas sentado, por ejemplo, pues podrías levantarte cada 60 minutos para hacer 10, 15 o 20 sentadillas y moverte un poco y de así también te va a circular mucho mejor el flujo sanguíneo. Y luego también pues tendremos ese aporte del entrenamiento en función de si entreno muchos días o poco y cómo son esas sesiones de entrenamiento, pues voy a gastar mucho más o mucho menos. Habrá días que no gaste nada por el entrenamiento porque no entrene y otros días que gaste un poco más porque haga una sesión y si en algún día entreno doble o hago una sesión, por ejemplo, de bicicleta de 3 o 4 horas, ahí tendré un gasto mucho, mucho más elevado. ¿Y cómo puedo empezar a hacer estos cálculos? Bueno, el primer cálculo es muy sencillo. Para calcular el metabolismo basal, que va a ser el primer cálculo que hagamos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestro peso por 22. Una vez que calcules tu peso, lo midas, te pese y lo multiplicas por 22, vas a tener el metabolismo basal. Esto es muy sencillo de calcular y ahí ya vas a ver un poco cuánto necesita tu cuerpo para vivir. Aquí, pues normalmente, si eres chica, te vas a mover seguramente entre las 1.300, las 1.500, las 1.800, dependiendo si pesas más o menos. Y si eres chico, pues te moverás seguramente entre las 1.600, 1.700 hasta las 2.000, 2.500, incluso 3.000 si tienes un peso pues, por encima de los 100 kilos, ¿no? Aquí ya tenemos este factor que es el metabolismo basal. ¿Y cómo podemos calcular el resto? Bueno, habría que ver dependiendo de cada uno pues lo que se mueva, pero una forma bastante aproximada de poder calcularlo es simplemente con un factor de corrección, multiplicando este número por 1,2, como ves ahí en la imagen. Bueno, pues si multiplicamos estos 1.500, por ejemplo, por 1,2, vamos a reajustar un poco y ahí ya tendremos cuánto gastamos al día simplemente sin hacer nada, sin entrenar. ¿Vale? Entonces lo que te invito es que cojas tu peso, pues, por ejemplo, si son 80 kilos, lo multipliques por 22 y a ese número lo vuelvas a multiplicar por 1,2. Y ahí tendrás exactamente el gasto calórico de un día sin deporte. Ahora vamos a ver cómo añadirle el deporte. ¿Y cómo le añadimos el deporte? ¿Y cómo le añadimos el deporte? Pues bien, como veis ahí en la fórmula, tenemos una fórmula de los MEPs que es muy sencilla. Esta fórmula lo que nos va a dar son las calorías por minuto. Fíjate en la fórmula, lo único que hay que multiplicar es el MET, que es el valor que tienes en la tabla que te muestro, por el peso corporal, el tuyo, por un factor de corrección que es 0,0175. Entonces, en función del deporte que estés haciendo, tienes que aplicarlo a esta fórmula. Por ejemplo, si tu deporte ahora mismo es jugar al tenis, que más o menos va a tener un factor MET de 5, lo único que tendrás que hacer es meter 5 en la tabla por tu peso corporal, en mi caso 85, por 0,0175. Este valor va a ser las calorías que gastes por minuto, o sea, en un minuto. Con lo cual, si vas a jugar 2 horas, tendrás que multiplicarlo por 120 minutos.
Este número que te podrá dar, pues dependiendo de qué deporte sea y la intensidad, te va a dar pues entre 300, 400, 500, 600 calorías, es el que tendríamos que añadir a la suma anterior, o sea, a lo que hemos hecho anteriormente para tener mi metabolismo basal y mi día a día de gasto calórico, que puede ser, por ejemplo, 2000, y mi entrenamiento, que puede ser 500 calorías extra. Con lo cual, un día que no entreno voy a estar gastando 2000 y un día que entreno voy a estar gastando 2500. Y ya para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si yo lo que necesito es mantener mi físico, porque ya estoy bien con él, pues voy a igualar estas calorías. Si lo que quiero es hacer una pérdida de grasa, voy a recortar calorías en mi menú. Es decir, en lugar de comer, por ejemplo, si yo gasto 2000, pues en lugar de comer 2000, voy a empezar a comer 1500 calorías. Si lo que quiero es ganar masa muscular, voy a tener que hacer una dieta hipercalórica, unas 500 kilocalorías por encima de lo que estamos consumiendo. Pero, vale, esto es un poco la parte teórica, pero ahora ¿cómo aplico todas estas calorías a lo que es una nutrición normal? Pues muy sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a meter todo esto dentro de una aplicación. Yo te recomiendo utilizar MyFitnessPal, que tiene una versión gratuita, y lo único que vamos a hacer es, vamos a coger el móvil y vamos a introducir en la aplicación un menú. Pues, por ejemplo, oye, pues hoy he desayunado un batido de proteína y le he metido, por ejemplo, pues yo qué sé, fresa. Luego en la comida voy a comer patata con pollo y luego en la cena lo que sea. Esto lo voy a ir metiendo en el móvil, en la aplicación, y me va a dar el recuento total. Pero para meterlo en la aplicación, primero tengo que saber cuánto tengo que comer realmente en estas calorías. Nosotros hemos calculado las calorías. Sabemos que, por ejemplo, si quiero perder grasa, necesito comer 1500 calorías, ¿vale? Pero ¿de cuánta comida? Porque podría ser con mucha proteína o poco proteína, con mucha grasa o poca grasa, con mucho hidrato o poco hidrato. ¿Cómo calculo esto? Vamos a hacer una fórmula muy sencilla. Lo que voy a hacer para entender cuánto tengo que meter en estas calorías, lo que voy a hacer es para calcular la proteína lo voy a multiplicar por 1,5 sobre mi peso. Es decir, si yo peso 100 kilos, pues por 1,5 serán 150 gramos. Ya sé que voy a tener que meter unos 150 gramos de proteína al día, ¿vale? Dentro de estas calorías que yo ya había calculado. Para la grasa, para que no haya problemas hormonales, porque la grasa es fundamental para mantener una buena salud hormonal, te recomiendo más o menos meter 1 gramo de grasa por kilogramo de peso. Con lo cual, si peso 80 kilos, pues serán 80 gramos de grasa. Con aguacate, con aceite de oliva, con frutos secos, con la grasa saludable que te interese. Y el resto serán los carbohidratos. Si gasto más, si entreno más fuerte, podré meter mucho más hidratos. Y si entreno poco o me muevo poco, podré meter menos hidratos. Esto no quiere decir que no puedas comer hidratos de carbono. Por supuesto que no. Es más, deberías de comerlo todos los días sin ningún problema. Lo que sí te recomiendo es cuáles eliges, que lo mejor es integrales y productos de grano entero, y sobre todo la cantidad, que sea una cantidad acorde a lo que estás gastando. Con lo cual lo que nos quedaría más o menos un panel muy resumido de, vale, yo he calculado mi gasto calórico total, pueden ser un día de entreno, pueden ser 2500 calorías, voy a recortar 500 calorías para hacer una pérdida de grasa, es decir, voy a comer 2000. Y dentro de esas 2000 calorías, ¿qué voy a hacer? Vale, tengo que calcular cuánta proteína y cuánta grasa voy a comer. Como yo peso 85 kilos aproximadamente, sé que tendré que meter dentro de esas 2000 calorías 85 gramos de grasa y unos 140-150 gramos de proteína. El resto de las calorías y de las calorías serán carbohidratos, ¿vale? Y así tendremos perfectamente calibrado nuestro menú de un día. Si esto lo continúo en el tiempo, conseguiré mis objetivos tanto de ganancia muscular como de pérdida de grasa.